Muy bueno. Buenas noches a todos, queridas y queridos hermanos que nos acompañan en este viernes 29 de enero. De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes esta clase de cursos de Biblia, curso básico de Biblia. De verdad que es un honor, un bonito placer poder compartir con ustedes y con el hermano Álvaro Rodríguez, que tan amablemente hoy nos va a hablar. Eh, Regáleme un segundito para... Alvarito, tengo eco ahí. Ahora sí, gracias. Em, Poder compartir con ustedes y el hermano Álvaro el día de hoy ese tema tan bonito, ¿verdad? Que es el Evangelio de Lucas. em, y que Álvaro tan amablemente pues nos regala esta noche, este tiempo para poder compartir con él esta introducción al Santo Evangelio, ¿verdad? Buenas noches, Alvarito, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy feliz de estar acá nuevamente en este curso de Biblia. Ya está llegando a sus postrimerías y muy feliz de compartir con todos ustedes este evangelio tan importante, evangelio sinóptico como es el evangelio de Lucas. Espero en Dios que sea de mucha bendición para todos y que el beneficio y de adquirir conocimiento para todos. Nos ponemos en una actitud orante y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y bendito, te damos gracias, Señor, porque esta noche estamos acá reunidos para festejar el hecho de ser cristianos, para con humildad y amor reconocer que tú fuiste y has sido y siempre serás un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Dios de belleza, un Dios que no se ha cansado de nosotros, que ha perseverado con nosotros, que sigue teniendo fe en nosotros y quiere seguirnos llamando a través de esa segunda persona maravillosa de la Trinidad, que es tu Hijo amado Jesucristo, nuestro hermano mayor. A ti, Jesús, te decimos que estamos acá porque tú nos dijiste que fuéramos por el mundo a predicar el Evangelio. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia de ser seguidores tuyos, de ser predicadores tuyos. Gracias, Jesús, por ese sacrificio sin precedentes y que no va a haber uno igual en la historia y que un Dios, ese hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, y padece de la forma más vil y cruenta que pueda sufrir un ser humano para expiar nuestros pecados, los pecados de la humanidad, los pecados de los que estamos aquí hoy. Y gracias por habernos dejado ese abogado, ese paráclito divino, en la persona tercera de la Trinidad, en ese Espíritu Santo, a quien pedimos que baje hoy sobre nosotros, así como sucedió en Pentecostés, con la presencia de nuestra Madre, para que los ilumines, para que nos llenes de ti, para que nos llenes de tus dones, para que no sean mis palabras las que sean escuchadas, sino lo que tú quieres que se siembre en los corazones de los que hoy estamos aquí presentes. A ti, María Santísima, te damos gracias porque tú eres la apóstol perfecta, la sierva de Dios a quien debemos emular, la mano que nos das, mano y manto, para de tu lado, de la forma más bella, de la forma más tierna, de la forma más podamos llegar un día
a estar en la vida eterna. Te pido por todas las personas que están aquí hoy, te pedimos perdón, Dios, por todos los yerros que hemos tenido el día de hoy, los pecados que hemos cometido. Queremos estar en gracia en esta charla y te queremos dar gracias por este día que nos has permitido vivir y por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Bendito seas, decimos Santa María. Perdón, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Sales, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. En nombre del Padre. Hijo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, sin más preámbulos, pienso, Montielito. Sí, por favor, Alvarito, si sos tan amable, ya podemos iniciar la presentación. Muchas gracias. Ok, gracias. A los, bueno, hermanos, y hoy vamos a hablar de este evangelio sinóptico, que es el evangelio de Lucas. No sé si ustedes lo saben, pero Lucas significa luminoso, significa iluminado. Viene del latín, luz. Como ustedes saben, San Lucas escribió dos libros muy famosos, dos libros espectaculares, que son el tercer evangelio, que vamos a estudiar hoy, y los Hechos de los Apóstoles. Quería comentarles que el día de hoy, en teoría, yo tenía que hablar de los, no solo del evangelio de Lucas, sino también de los Hechos de los Apóstoles, pero solamente porque es imposible hacer algo tan condensado sin que se pierda pues la riqueza que realmente tiene cada uno de estos elementos, que entonces quería el día de hoy proponerles que vamos a hablar de el Evangelio de Lucas y en otra ocasión, ya sea después del Apocalipsis, en una última clase, o alguna clase intermedia, eso lo voy a ver con el ministerio, pues hablarles de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro riquísimo también, es el libro de la iglesia naciente, post-pentecostesiana, y pues que creo que debe tener su renglón aparte, ¿verdad? Su charla aparte. Entonces, si ustedes leen o han leído a Lucas, se darán cuenta que es un escritor muy agradable y tiene un estilo cautivante, maravilloso, el más bello que existe en el Nuevo Testamento. Y probablemente se debe a que era una persona muy culta, ¿verdad? Lucas era una persona estudiada, era médico, y sus libros se leen con muchísimo agrado. Ustedes pueden ver la pasión de quien ama a Jesucristo, la pasión de quien tiene el Evangelio en sus manos en Lucas. Como les dije, era médico y San Pablo le llama a él Lucas, el médico muy amado. Y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. Yo no sé si ustedes han visto la película de Pablo, ¿verdad? El apóstol de Jesús, o Pablo el apóstol. Es una película muy bella, es una interpretación interesante y muy bella por cierto que es Jim Caviezel quien interpreta a Lucas, y se la recomiendo. No sé si la hayan visto, pero es una película muy bella. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para decirles también que vean una película sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que se llama Rising, R-I latina S-E-N, así se llama en inglés, y que yo estoy seguro que les va a agradar o afectar tanto como me ha afectado a mí positivamente. Yo ya la he visto unas 8 veces, yo creo, y a veces me siento tentado de verla nuevamente porque es una bonita interpretación de los hechos posteriores a la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo conoció muy bien a Lucas porque Lucas lo acompañaba a él en sus viajes. Recordemos que Pablo fue itinerante y viajó por muchísimos lugares. En los Hechos de los Apóstoles, a la hora de los grandes viajes del apóstol, normalmente Pablo habla diciendo fuimos, navegamos, siempre habla en plural, siempre lo incorpora a él. Y va narrando con todo detalle los sucesos tan impresionantes que le sucedieron a San Pablo en sus famosos viajes. Lucas acompañó a San Pablo cuando éste estuvo prisionero, y eso se puede ver también en la película. Primero 2 años en Cesarea y después otros 2 en Roma. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita. Lucas era griego. En su evangelio muestra una gran estimación por la mujer. Lucas respeta y presenta mucha consideración por las mujeres. Recordemos que es en la casa de Lucas en donde se lleva a cabo la cena, la última cena de nuestro Señor Jesucristo, esa primera Eucaristía. Es en el aposento alto, que es en la casa de la mamá de Lucas, así es lo que dice la tradición. Entonces, así nos damos cuenta qué clase de mamá tenía Lucas también, y que probablemente ella le enseñó a él el respeto y la valía que debían tener. Todas las mujeres que aparecen en el Evangelio de Lucas son amables, y Jesús siempre les demuestra un gran aprecio y verdadera comprensión. Su evangelio para muchos, y para mí también, es el más fácil de leer de todos los 4. Son solamente 1200 renglones escritos en un estilo literario riquísimo, y muchos lo han llamado el evangelio de los pobres, porque allí aparece Jesús prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos. En él vemos, en ese evangelio, vemos a un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y más angustiosa. También es llamado el Evangelio de la oración porque presenta a Jesús orando en todos los grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. Y desde esa perspectiva, entonces, hermanos, yo también los llamo y quiero poner eso en sus corazones también sobre la importancia de lo que se nos dice a alguien. Para mí la vida orante no es como yo quisiera que fuera, a fuerza de estar en grupos, porque ustedes saben, yo soy laico dominico de la orden de predicadores y soy parte, por la gracia de Dios, de este, y por estas razones y por las prédicas que me invitan a dar algunos años, pues algunos lugares y algunos de los rosarios que tengo, o sea, que hacemos de manera continua, pues me llevan a mí a la oración pero confieso que la vida de oración mía debería ser mucho más rica, las visitas al Santísimo mucho mayores, pero eso no significa que, a pesar de que mi ejemplo no es perfecto, pues no los invito a ustedes, y llamándome a mí mismo también la atención, a no cansarnos de orar. El objetivo doctrinal de esta charla es adentrarnos en el corazón de este evangelio, y lo que quisiera con ustedes es que asimilemos el mensaje que Lucas nos transmite en su evangelio. El evangelio de Lucas es el evangelio de la misericordia también. Como ustedes van a ver a través de esta charla, a Lucas se le habla de muchísimas, al evangelio de Lucas se le llama con muchísimos motes, con muchos adjetivos, porque es riquísimo. Y tiene como objetivo tratar la ternura de Dios para con todos los pecadores y necesitados. En él vemos al Dios de amor, un Dios que se aleja mucho del Dios del Antiguo Testamento y que se enfatiza mucho en la misericordia, en el amor para ustedes y para mí. Tenemos algo que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios y en realidad en ningún otro libro de la Biblia, que es la relación o la presentación que nos hace Lucas o San Lucas, Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Ahí encontramos a María que canta la misericordia divina
actuando en la humildad humana. La misericordia, hermanos y hermanas, es para quien se reconoce pobre. Nosotros podemos entrar y recibir esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo, esa misericordia de Dios que se activa, que se efectiviza a través del Paráclito, del Espíritu Santo. Pero hay un requisito, ese requisito es reconocernos pobres, es reconocernos humildes y reconocernos deseosos de recibir esa gracia. Es un regalo del cielo y se acoge con fe obediente. Una característica distintiva del tercer evangelio es el cuidado que Jesús manifiesta con los pobres. La misericordia de Dios revelada en el Antiguo Testamento con los pobres es plenamente realizada en los gestos de Jesús. O sea, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos un Dios que de manera abstracta y a veces concreta, Dios misericordioso. Pero es en el Evangelio de Lucas donde vemos con mayor efectividad, que es muchísimo más palpable, los gestos de Jesús con los más desfavorecidos. Jesús manifiesta la predilección de Dios por los pobres. O sea, es además a lo largo de su ministerio público, Jesús, vemos acá en este Evangelio que Jesús confronta con pecadores, con publicanos, con fariseos. Se trata de la misericordia ofrecida no solo a los alejados, sino también a los que consideran próximos. Lleva a bellísima oración que la Virgen de Fátima le dice, esa ejaculatoria que viene de Fátima, le dice a los pastorcillos, a Francisco, a Lucía y a Jacinta, cuando ella le dice, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Ahí María lo que está es efectivizando el Evangelio de Lucas, porque Lucas vemos Dios quiere dar misericordia a aquellos que especialmente la necesitan. La oferta de la misericordia divina y la acogida del hombre aparecen en distintos personajes del tercer evangelio, como María, la pecadora anónima, los distintos comensales o el buen ladrón. Pero en el caso del buen samaritano, que es un punto que vamos a ver con detenimiento, espero que nos dé tiempo para ver, porque me interesa mucho analizar un poquito con ustedes esa parábola del buen samaritano. Hay otras parábolas que son riquísimas, como la del hijo pródigo, ¿verdad? Pero quisiera dedicar un poquito de tiempo a esto más adelante. Y en la parábola del buen samaritano se nos invita no solo a acoger la misericordia, sino a practicarla, o sea, a hacer actos de misericordia. Esos actos de misericordia que nosotros siempre debemos hacer, pero que de manera especial nosotros los católicos lo hacemos en Cuaresma, ¿verdad? Entonces nos acercamos a la misericordia se practica con actos, como se ve muy bien en esos primeros versículos del libro, de este Evangelio de San Lucas, cuando vemos uno de los actos más bellos, que muchísimo más significado, que es la visita de Nuestra Señora, la Santísima Virgen, a su prima Isabel, ¿verdad? Que ya mayor, va a dar a luz a quien va a abrir el camino para su hijo, que es Juan el Bautista, y es en esta donde vemos una acción del Espíritu Santo impresionante, ¿verdad? Espíritu Santo que se posa sobre la Virgen y hace concebir al Hijo de Dios, Espíritu Santo que llenando de gracia, ¿verdad? La llena de gracia, eso lo vamos a ver más adelante, la llena de gracia visita a su prima y entonces el Espíritu Santo que está en la Virgen también entra en acción en el bebé que está en el vientre de Isabel. Isabel, llena de Espíritu Santo, le dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Una acción profética que solamente puede salir de alguien que esté lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos no solo la misericordia, ¿verdad? Sino los frutos de la misericordia
que imagínense ustedes, hagan ustedes la imagen mental de lo que es estar como Isabel con María durante los últimos 3 meses de su gestación. Si eso fue a la entrada con el saludo de María a Isabel, ¿cuánto más pudieron haber recibido Zacarías, Isabel y Juancito, que está en el vientre, en ese tiempo? No, Patricia, no, yo no hice presentación porque ese tema por presentación se hace muy árido y lo quise hacer más a tipo de charla para no presentar esas partes. Las partes teóricas, yo me comprometo posteriormente a presentarles hacerles una especie ahí de presentación, tengan la información, pero lo que estoy dando es prácticamente una charla que obviamente tiene todos los elementos del texto de la Biblia, pero que no tiene presentación, Patricia, pero posteriormente yo voy a pasarles una con la parte dogmática, por decirlo de alguna manera. Entonces, la oferta de la misericordia divina y la acogida del hombre aparecen en muchos personajes. Está escrito en griego culto, este evangelio fue escrito en griego culto, no en cualquier griego. Y porque Lucas es un cristiano educado en los ambientes helenistas, o sea, es como que alguien hoy día pueda estudiar en la Sorbona o en la Universidad de Salamanca o en Oxford, en Harvard. Bueno, más o menos el equivalente a eso es la educación que recibe Lucas en aquellos momentos. Por eso es que el griego de Lucas es un griego que no es popular, no es vulgar, sino que es un griego culto. Lo cual hace mucho más fácil para los exégetas, mucho más rico la interpretación de sus textos. Intentó Lucas responder a la situación que vivía su comunidad cristiana, amenazada por la rutina y la tentación de aferrarse a los bienes de este mundo. Lucas constantemente nos hace ver a través de su evangelio y dándole énfasis a las actuaciones de Jesucristo, en la que Jesús nos invita a dejar de lado los bienes materiales para concentrarnos en los bienes espirituales. Es algo, y si en ese tiempo era una amenaza, pues la amenaza que ustedes y yo vivimos hoy día es muchísimo mayor. Por eso es que nosotros siempre debemos hacer un alto en el camino y preguntarnos qué tan materializados estamos, qué tan servidores de la materialidad somos y qué tan espiritualizados estamos. Eso es muy importante, hacer esa introspección para determinar por dónde va nuestra fe y por dónde va nuestro camino. Lucas también nos invita constantemente a la conversión. Y para ello, nada mejor que recordar las palabras y la vida de Jesús. Evidentemente, el ambiente carismático del hablar de la vida de Jesús es uno de los elementos que más ha provocado que la gente se convierta a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios. Y es por eso que si ustedes están aquí hoy, si ustedes por la gracia de Dios están aquí echando esta charla, es porque nosotros debemos aprender, ¿verdad? Como decía Santo Tomás de Aquino, nosotros debemos contemplar para luego dar lo contemplado. O sea, ustedes están aquí no por un acto egoísta de llenar de conocimiento o de experiencias su cerebro y sus emociones y su parte orgánica, sino más importante que eso, están aquí para aprender, para entender el gozo de ser cristiano y luego comunicarlo a todos los demás. Por eso es que Lucas invita a la conversión. A Lucas lo pintan como un toro, porque comienza su evangelio con los sacrificios que hacían en el templo, donde cada tarde se sacrificaba una res. El evangelio de Lucas fue escrito por él, ¿verdad? Quien es médico de profesión. Y digo por él porque los otros dos sinópticos, Mateo y Marcos, hay alguna controversia dentro de los exégetas, dentro de la teología, los teólogos, sobre si fueron escritos por ellos. Pero en el caso de Lucas no existe la menor duda de que fue esto
por él, y como era un perfecto conocedor del griego y conocido en la época, una persona muy famosa, pues es más fácil determinar su autoría. Es muy importante tener en cuenta que Lucas no fue testigo directo de la vida del Señor. Tal vez fue María la que le proporcionó la mayor parte de la información que se contiene en los primeros capítulos de su Evangelio. Y por eso es que cosas tan íntimas como la Anunciación, ¿verdad?, que está en el primer capítulo del Evangelio, pues probablemente él llega a tener esos elementos tan íntimos, ¿verdad?, como porque lo de la Anunciación solamente María era el testigo corporal de la persona que estaba ahí, que le podía contar esto a Lucas, y por eso se llega a esa conclusión. Y lo debe escribir con anterioridad a la caída de Jerusalén en el año 70. Y los destinatarios de su obra son paganos, cristianos, helenistas, no romanos. Digamos, Marcos, si ustedes lo vieron en semanas pasadas, Marcos sí dirige su evangelio a los romanos, pero Lucas no, Lucas lo va dirigiendo a paganos, a cristianos helenistas, pero no a romanos. De este evangelio son, como ya les dije, que escribe con un estilo sumamente elegante, que se dirige a personas cultas del mundo griego que se interesan por el cristianismo. Su vocabulario es riquísimo, hay muchos sinónimos, mucha palabra, pero sin adornos inútiles. O sea, por eso es que es tan rico de leer, tan bello. La delicadeza de Lucas se nota también en el hecho que mitiga los sentimientos fuertes de Jesús. No se ve a Jesús en cólera, como si sucede con los mercaderes en el templo, en otro evangelio, como sucede en Mateo, violento con Pedro, cuando se le da las llaves, o sea, a Pedro, ¿verdad? Que lo reprende, le dice, aléjate de mí, Satanás. Ese tipo de elementos no se dan en Lucas. Sus fuentes, de donde tomó Lucas el conocimiento para escribir lo que plasmó en el papiro, pues son orales, sobre todo Pablo y otros apóstoles, y por supuesto Nuestra Señora María la Virgen Santísima. Y también fuentes escritas como documentos escritos que circulaban en las comunidades cristianas, como el Evangelio de Marcos, que ya parece existía, que fue el primer evangelio, y la fuente Q, ¿verdad? La fuente Qumran. Si bien es cierto, Lucas es una persona muy culta, él no narra las cosas como un biógrafo moderno, como un periodista, sino que destaca los acontecimientos y palabras de Jesús y los adapta a su propia sensibilidad y al mensaje que quieren dar a las comunidades cristianas. De manera que Lucas, con ese corazón converso que tiene, con esa pasión que tiene, por ese amor por Cristo que tiene, él toma todas esas experiencias y las pasa por su crisol, las pasa por su ser, para dar el mensaje de la misericordia que encontramos aquí. El mensaje de la misericordia está por muchas partes del Evangelio de Lucas. Obviamente lo encontramos en Lucas 1, en los capítulos 1 y 2, que son dos secuencias narrativas. Se lee la anunciada ya en la primera secuencia, en la que la María es la protagonista. En ella el amor gratuito de Dios transforma a la humanidad, y será siempre ella la que proclame en primicia la divina misericordia. Eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículos del 50 al 54. La fidelidad a la legalidad caracteriza a las familias de Juan el Bautista y de Jesús. Pero el misterio que actúa en María es puro regalo de la benevolencia celestial. Nosotros vemos que María es, digamos, el receptáculo de todas las virtudes, y esa benevolencia celestial que está en esa llena de gracia la podemos ver en Lucas de una manera muy fácil. O sea, en María nosotros vemos cómo la gracia prevalece sobre la ley. La gratuidad divina brilla precisamente al confrontar la prestigiosa condición socio-religiosa de Zacarías y de Isabel, que eran personas importantes en el pueblo judío,
con la anónima posición de María. O sea, María, si bien es cierto, es de la estirpe de David, igual que su esposo José, no tienen la relevancia social que sí tienen Isabel y Zacarías, y sin embargo, a quien se le rinde honor, ¿verdad? Y respeto es a María, porque ella es la llena de gracia, ¿verdad? A quien se le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, ¿verdad? El ser irreprensible, según la ley, se demuestra insuficiente. La salvación es un don de la gracia, encuentra la fe obediente de los... y eso es una llamada de atención también para nosotros, hermanos y hermanas que nos escuchan hoy. Nosotros la salvación la recibimos como una gracia, no como un derecho. O sea, no tenemos ningún derecho al ser salvos. No teníamos ningún derecho a que Jesús viniera a morir por nosotros. No teníamos ningún derecho a tener una mamá como María, ¿verdad? Pero es la gracia de Dios la que debemos aceptar con humildad, la que nos lleva a esto. Aquí la pequeña Virgen prevalece sobre un sacerdote oficiante que es Zacarías, ¿verdad? En el templo, que al principio no cree el anuncio evangélico y por eso queda sin voz por un tiempo. Y es descendiente de Aarón, ¿verdad? Pero proclama la beatitud de María y eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículos 41 al 45. Juan Bautista es el último representante de la ley y los profetas y realizará el diagnóstico del pecado, pero la terapia será obra exclusiva de Cristo. Vuelvo sobre esta idea. Juan el Bautista, cuando se habla muchas veces de la ley y los profetas, el mismo Cristo habla a todo lo largo del Nuevo Testamento, en las epístolas paulinas se habla de la ley y los profetas. Esa ley y los profetas terminan con Juan el Bautista y es Jesús, ¿verdad? El que viene a hacer esta séptima. Ya en otras charlas se ha hablado cuáles son las otras 6 alianzas. Esta séptima alianza es alianza definitiva con Jesús, es exclusiva, una exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Como muy bien lo dijo Juan, él no era ni siquiera digno de amarrar las sandalias de nuestro. Y si Juan no era digno de eso, imagínense ustedes y yo, ¿verdad? El acto del nacimiento del cristianismo está en el jubiloso anuncio a María. La Virgen es invitada a alegrarse porque está envuelta por la gracia divina, que es la expresión del amor de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 28. Es importante tener en cuenta que en el Antiguo Testamento los términos gracia y misericordia se usan a menudo como sinónimos. Por ejemplo, en Éxodo 33, versículo 19, Dios proclama, concedo mi gracia a quien quiero, y tengo misericordia con gente. Dios es todopoderoso y Dios puede hacer esto. Saludando a María con la expresión, o sea, cuando el ángel Gabriel saluda a María con la expresión llena de gracia, o sea, esto viene, perdón, del griego que caritomen, el ángel está anunciando en ella el amor gratuito de Dios. Cuando hablamos habitualmente de gracia nos referimos a una concesión benévola o bien a la gracia natural de una persona. Pero en el saludo, y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, sobre todo si nos vamos a enfrentar a algún detractor de María, algún hermano separado o algún católico, que los hay muchos que no le dan el respeto suficiente a nuestra Santa Madre. En el saludo del ángel a María hay un verbo poco común, que es el caritó. Aquí hay un participio perfecto pasivo que se deriva de la palabra gracia. La palabra gracia es caris. En el siglo, la Vulgata Latina San Jerónimo lo tradujo como gratia plena. Vemos que en latín se dice, Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris. O sea, él dice gratia plena, o sea, plena de gracia, pero no
no es suficiente. O sea, San Jerónimo utilizó la mejor palabra que podía haber encontrado, pero quedó muy corta, ¿verdad? Como para poner un ejemplo no muy fino, es como que alguien sea fanático de, por ejemplo, la torta chilena y le den la mejor torta chilena del mundo y la prueba y un tercero la prueba, ¿verdad? Y ese tercero que no habla español, ¿verdad? La prueba y dice good. Good, pero bueno, está bien. No llega, le queda muy lejos de lo que realmente significa esa torta chilena. Esa torta chilena podríamos decir que es deliciosa, que es exquisita, que es maravillosa. Pues lo mismo pasa, Gratia Plena se queda cortísimo con este participo perfecto pasivo de que carito men. Esto significa que María está llena de gracia, pero no solo llena de gracia en ese momento, ¿verdad? Sino que está llena de gracia antes de la concepción, durante la concepción y después de la concepción y después de su muerte. María sigue siendo y seguirá por siempre, por los siglos de los siglos, llena de gracia. Así es como debe ser. Esto es que nos hace Lucas, porque al conocer también el griego, llega a entender y a ver expresión, ¿verdad? Que no existe en otras lenguas, por ejemplo, no existe en el español, que no existe tampoco en el latín, que llega a definir el tipo de gracia de la que está llena Nuestra Señora. En el siglo se empezó a cambiar sustituir la traducción de gratia plena por gratiosa, pero obviamente eso no estaba bien porque gratiosa es una persona que muestra gentileza, que es muy bella exteriormente o incluso moralmente como lo es María, pero que obviamente, de acuerdo a lo que hemos dicho antes, tampoco engloba lo que es nuestra madre, siendo entonces una traducción incompleta. La división, el contenido del Evangelio de Lucas, tomando en cuenta las dos obras, o la que vemos hoy, el Evangelio de Lucas, y la que veremos después, los Hechos de los Apóstoles, son así. El primero es el tiempo de Israel, o el tiempo que termina con la predicación del Bautista. Luego está el tiempo de Jesús, o el tiempo de la salvación, con Jesús al centro de absolutamente todo, y resuena la buena noticia, primero a Israel y luego al mundo entero. Recordemos, y eso me llama aquí en este momento, me estaba recordando, que cuando Jesús va a su pueblo, a él le pide que haga un signo, un milagro, ¿verdad? Una obra, porque ellos incrédulos, ¿verdad? Que el Galileo, qué bueno ha salido de Nazaret, ¿verdad? Dicen por ahí las escrituras. Jesús les dice que que este es un pueblo de servidumbre, que este es un pueblo necio y que a ellos no les va a dar ningún signo, sino el signo de Jonás. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese texto bíblico, el signo de Jonás. Y precisamente ahí nos damos cuenta de que Jesús vino a ampliar la alianza, esa alianza que venía siendo exclusiva del pueblo judío, ahora viene a ampliarse a usted y a mí. Si no hubiera sido por eso, ese signo de Jonás, usted y yo no hubiésemos podido ser sujetos de la salvación, sujetos del plan de salvación de Dios, sujetos pasivos, ¿verdad? Y activos a su vez de esta maravillosa vida eterna que nos es prometida. Y para decirlo rápidamente, Jonás, si ustedes se acuerdan, Jonás es enviado a predicar a Nínive. Y Jonás se enoja mucho porque Jonás le dice a Dios, ¿por qué me mandas a predicar a Nínive si esta gente son unos paganos? ¿Por qué no me mandas a predicar al pueblo de Israel? Y
Dios le dice que no, y bueno, sabemos la historia. El signo de Jonás es mucho más que eso. Jonás, igual que Jesús, muere. Jonás, igual que Jesús, baja a los infiernos. Y Jonás, igual que Jesús, resucita. Y Jonás, igual que Jesús, le predica a los paganos. Y Jesús, igual que Jonás, ¿verdad?, le predica al mundo entero, ¿verdad? Entonces, esas y otras cosas maravillosas proféticas están en el signo de Jonás. Entonces, cuando Jesús habla del signo de Jonás, está hablando precisamente de eso. El tiempo de la iglesia es el otro tiempo que está ahí, o el tiempo del testimonio. Eso está en los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu es dado a los apóstoles para que sean testigos del Evangelio. Recordemos que ese Espíritu es dado a los apóstoles en el Pentecostés, y este resuena en toda la tierra, ¿verdad? En toda la tierra. Este plan lucano, por decirlo de alguna manera, sigue un itinerario geográfico que es al mismo tiempo un itinerario espiritual. Es donde tierra, donde ajeros y el espíritu, ¿verdad?, se unen, ¿verdad? La otra parte comienza en Jerusalén, que es centro del judaísmo, con el anuncio del nacimiento del Bautista, que hace de enlace entre la antigua y la nueva alianza. Es lo que ya les decía ahora, que la ley y los profetas tienen un entroncamiento y un término en Juan el Bautista. Luego se traslada a Galilea, que es el centro del mensaje de Jesús. Desde Galilea Jesús emprende su subida hacia Jerusalén, y en Jerusalén, centro de la buena noticia, que el Evangelio se anuncia en Judea, luego en Samaria y de la tierra, que es precisamente, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el momento de su ascensión al cielo. No sé si se acuerdan. La estructura, por decirlo de alguna manera, esta parte es un poquito, para mí, digamos, árida, pero hay que verla. Hay una introducción de infancia, hasta los 9 años, y luego está el ministerio de Galilea, que eso lo podemos encontrar en los capítulos 4, 14 y 4 y 14, y luego el ministerio de Jerusalén. Y por último, la pasión y glorificación de Jesús, que son los capítulos 22. El contenido teológico y espiritual. Todo el Evangelio de Lucas está encaminado a presentar a Jesús como el gran amigo de los pecadores, como el más misericordioso y amable de los seres que ha existido. La situación de esta comunidad de la que hablamos, la comunidad a la que le predica Lucas, como vimos es a los paganos y a los cristianos, pero que vienen de Grecia, de la parte helénica, ellos no tienen una relación tensa ni con los judíos ni con los romanos, como sí sucedía que existe una relación tensa entre los judíos y los romanos y los judíos. Los cristianos de la provincia de Siria están en diálogo con la cultura griega. En estos años las comunidades cristianas habían perdido su entusiasmo inicial, se están acomodando, traían los valores terrenos como el dinero, el poder, y no tenían ya el contrapeso de la espera de una venida inminente del Señor. Porque es importante, hermanos y hermanas, gracias a Dios aquí escuchándome hoy, porque eso fue lo que así los puso. Bueno, eso ustedes lo pueden ver en las cautas paulinas, sobre todo en las iniciales. O sea, en ese tiempo, en esos momentos, luego ellos se dieron cuenta que esto no era así. Lo sabemos nosotros claramente porque 2000 años, por la misericordia, probablemente Dios no ha venido a la parucía, la segunda venida del Señor. Pero entonces ellos, cuando vieron que no venía Jesús, pues entonces en su furor, digamos, en su fervor, por decirlo una mejor palabra, en la fe, y empiezan a irse a perderse, ¿verdad? Sobre todo aquel tiempo en donde había tantas, igual que hoy, tantas teorías o doctrinas que eran muy sumamente llamativas,
como por ejemplo el agnosticismo, que se llevaba a mucha gente. Entonces Lucas trata de reactivar la fe y el entusiasmo de los creyentes para que tengan seguridad en la autenticidad de las enseñanzas que han recibido. Entonces yo les digo a ustedes ahora, no les parece esto mucho a lo que vivimos hoy día? O sea, para muchas personas, y cuidado si no para ustedes también, espero que no, para muchas personas, por ejemplo, la perpetua virginidad de María le suena a un cuento chino o a una algo que es figurado pero que no es real. O sea, ¿cómo es posible que alguien conciba sin que haya participación humana? ¿Cómo es posible que un chiquito nazca sin que una persona o una mujer pierda la virginidad? ¿Cómo es posible que un hombre, Jesucristo, suba al cielo en cuerpo y alma? O sea, los herejes, ¿verdad? Los apóstatas plantean que todas estas cosas son figurativas, no son reales, ¿verdad? Que son cosas, especie de hipérboles o metáforas que se utilizaron para que la gente creyera. Pero usted y yo sabemos que hace unas semanas que estos son dogmas, que estos son realidades y que las cosas sucedieron así. Entonces, eso pasaba en este momento y si pasa en este momento, pues nosotros debemos tomar la misma actitud de Lucas. Nosotros debemos encenderle, ponerle volumen, ponerle fuerza a nuestro celo evangélico, a nuestro celo apostólico, a nuestro celo predicador, ¿verdad? Ese don profético que todos ustedes y yo tenemos, ¿verdad? Porque todos somos, muchos ya ustedes llevaron el curso de apologética, sacerdotes, profetas y reyes. Gracias al profético, pues nosotros tenemos que ponerle, sobre todo en los tiempos tan difíciles que vivimos. Por contarles una historia, y salir un poquito de la charla, ayer le hablaba, yo soy parte de un grupo que se encarga de la comunicación en la renovación carismática católica de este país. Y me di cuenta que le está cerrando de manera constante las cuentas a muchísimos cristianos católicos. Ya la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha planteado que el catolicismo y el cristianismo es contrario a los derechos humanos, porque nos oponemos al aborto, porque nos oponemos al matrimonio gay, porque nos oponemos a los anticonceptivos. Entonces, allá hay un ataque por las Big Tech, ¿verdad? Por esas 5 Big Tech, y que se declaran de cortar, de quitar, de cerrar páginas de Facebook, ¿verdad? Cuando se trata de temas cristianos o cuando se trata de temas cristianos que van en contra de lo políticamente correcto. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos una labor importante enfrente, que es la defensa de nuestra fe, ¿verdad? La defensa de nuestra fe que está empezando a ser duramente atacada, pero si nosotros nos atenemos a las apariciones y mensajes de Nuestra Señora, por ejemplo, Fátima, Lourdes, yo sé que no es reconocida, pero también me llegó Gabandal, que tampoco es reconocida por la iglesia, pues muy difíciles, y en donde ser cristiano, en donde mantenerse cristiano no va a ser negocio desde el punto de vista mundano. Vamos a ser gente perseguida, vamos a ser gente hecha a un lado, vamos a ser gente burlada, ¿verdad? Y entonces yo les digo a ustedes, mucha oración para mantenernos en los momentos aciagos que se nos acercan. Lucas presenta a Jesús como modelo de como Señor, como Kyrios, como Señor, como Mesías, ¿verdad? Como Cristos. Presenta a la iglesia como una iglesia para nada en la historia de los hombres, siempre en camino para realizar el plan de Jesús, que es una iglesia capaz de desprenderse de todo accesorio que le impida seguir caminando. El modo concreto de esta presencia de la iglesia en la historia humana se narrará en la segunda parte de la obra de Lucas, como una iglesia naciente, ¿verdad? Porque los primeros cristianos que tenemos, evidentemente, es la Sagrada Familia, y la primera apóstol, evidentemente, es nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Pero esta iglesia que ya existe
¿verdad? Y que nace también de una manera fuerte, ¿verdad? Lo cual vamos a ver es probablemente cuando Jesús entrega a su madre al discípulo amado, está generando una iglesia, ¿verdad? Y esa iglesia recibe el Paráclito Divino, el Espíritu Santo. Es que después de su ascensión, después de que él ya no estuviera en el mundo, en Pentecostés, ¿verdad? Y recordemos la importancia que tiene la mamá de Jesús en Pentecostés. Primero, el discípulo es llamado, ¿verdad? El título del discípulo lo presenta muy claramente Lucas, ¿verdad? Vamos, ¿cuál es el itinerario del discípulo? Bueno, el discípulo primero es llamado, como vemos en Lucas 5. Luego pasa por un estado de euforia en el seguimiento de Jesús, como vemos en Lucas 9. Luego Jesús lo purifica de su orgullo y le prepara para morir, como vemos en Lucas 22, y la caída, la purificación interior con el mandato. Eso lo podemos ver en Lucas 22, versículos del 54 al 62. Hermanos y hermanas, es por el que todos debemos pasar, ¿verdad? El contenido, como ya les decía, es el evangelio, es perdones. En este evangelio encontramos páginas que mejor hablan de la ternura y la misericordia de Dios. O sea, dígame algo más tierno y más bello que la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Difícil. O del padre bueno, ¿verdad? Que le llaman otros. Es el evangelio de la salvación universal, porque, como les digo, él escribe para paganos, porque él les dice a todos que el perdón y la de Jesús alcanza para todos los hombres. Eso es uno de los méritos. Pues ya vimos los pobres, es el evangelio de la oración, eso ya lo vimos. Y muy importante es el evangelio del Espíritu Santo. Si usted toma una relación entre Lucas y los Hechos, ustedes ven la fuerza del Espíritu Santo que se puede ver ahí en esos dos textos. El evangelio del Espíritu Santo, porque es el fruto de la oración, está en el Espíritu Santo, ya lo decíamos en Pentecostés, la acción del Espíritu Santo en la Anunciación. Lucas insiste en el protagonismo del Espíritu Santo en la vida de Jesús y del cristiano. Ese es el evangelio de la alegría. Una vida de oración y unión con el Espíritu Santo es fuente de alegría para todos. Recordemos, hermanos y hermanas, que Dios nos quiere felices a todos, eso es un hecho. Pero también es un hecho que nosotros vamos a llevar cruces, y cruces muy pesadas, y cruces muy fuertes, ninguna que no podamos cargar. Y en los momentos en que no existe esa alegría patente, normal, que nace de las emociones, ¿verdad? Como seres psicológicos y biológicos que somos, pues entonces vamos a tener el gozo. Recordemos que todos los santos, en las peores tribulaciones que están, aún así tienen gozo. Y ese gozo también nos está prometido a nosotros, porque la salvación concedida a todos engendra gozo. Es el evangelio de la radicalidad y las exigencias del maestro. Ahí vemos la ternura de Dios y el optimismo de la salvación, pero que, como nos decía, no ocultan y las sombras del camino de Cristo y del cristiano. No hace más falta de ver en la historia de la salvación y en la historia del cristianismo cuántos de los santos que están en el catálogo de los canonizados han muerto martirizados, ¿verdad? Y es una renuncia a las riquezas sobre todo, ¿verdad? Recordemos que no es que Luke interprete que Jesús condene la riqueza, pero así como Jesús no condena per se la riqueza, sí llama la atención sobre el peligro que esta significa. La riqueza, al igual que el placer, implican necesariamente la posibilidad de convertirse en ídolos, ¿verdad? Y cualquier cosa que sea ídolo es algo que suplanta o quita el lugar de Dios en nuestras vidas.
Y eso que ustedes ya han oído hablar mucho, esto que estoy diciendo, que podría parecer incluso cliché, es algo que no deja de tener relevancia y no deja de tener actualidad inmediata, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nos engañamos y nos hacemos creer que estamos pegaditos a la fuente, ¿verdad? Que estamos pegaditos a la Matrix, que estamos pegaditos a Jesús. Y en realidad no es así, ¿verdad? Y en realidad, pues, por eso es importante hacer exámenes de conciencia. Por eso es que los religiosos, ¿verdad?, los que viven en la vida consagrada, constantemente están analizando su vida interior para ver si no están cayendo en esas trampas. Ahora ha llegado el momento de una de las que tenemos aquí en San Lucas, que es el buen samaritano, que es una parábola que dice muchísimo, muchísimo. En su forma más sencilla, la parábola, digamos, todas las parábolas, no solo la del buen samaritano, es una metáfora, una comparación que se toma de la naturaleza o de la vida diaria, ¿verdad? Esas son las parábolas, que lo atraen a usted, nos atraen a nosotros, a usted y a mí, por su viveza y singularidad. Y deja la mente con ciertas dudas sobre su aplicación exacta. O sea, las parábolas tienen ese sinsabor de que parecen claras, pero a la vez nos dejan dudas, ¿verdad? Para dar un ejemplo concreto, recordemos la parábola de aquel señor que contrata a unos a las 9, otros empiezan a los contratar al final de la tarde y al final a todos les pagó lo mismo. ¿Qué significa eso? Claro, a mí me costó mucho entender esa parábola, pero si bien es cierto, entendemos el mensaje, aprendemos con H intercalada de manera absoluta el mensaje. Y así hay varias parábolas que nos dejan pensando, ¿verdad? Y entonces nos estimula a una reflexión activa. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron cuando yo les hablaba sobre la Midrash. La Midrash es esa parte que se la interpretación parabólica, la Torá. Bueno, como vamos a ver ahora, Jesús supera en mucho esa técnica judaica. Las parábolas son quizás el elemento más característico de la doctrina de Jesús que está consignado en los evangelios. O sea, Jesús, como andragogo que es, ¿verdad? Escoge la parábola como una forma atemporal, ¿verdad? Porque la parábola es atractiva 2000 o 4000 años antes de Cristo, es atractiva en el tiempo de Cristo y nos sigue maravillando a nosotros 2000 años después de Cristo. Y probablemente, estoy seguro, y así será, si Jesús no ha venido dentro de 2000 años, también será maravilloso para todos los que la lean dentro de 2000 años, o sea, 4000 años después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de los retoques que el griego culto a la lengua que sea, todas ellas presentan una personalidad bien definida. Su impacto en la imaginación hizo que se fijaran en la memoria y les procuró un lugar en la tradición. Las parábolas que nos enseña nuestro Señor Jesucristo tenían que ser tan fuertes, tenían que penetrar tanto en la psique, en la memoria de todos aquellos que lo escuchaban, porque hubo un tiempo en que no había libros. O sea, recordemos, y aquí lo estamos viendo, este libro llega a ser escrito poquito antes o alrededor del año 70. O sea, que esas palabras de Jesús tuvieron que estar ahí dando vueltas en la tradición oral solamente. Y se mantuvieron con mucha... con mucha fidelidad, ¿verdad?
Y obviamente cualquiera que oiga una predicación como la del Sermón de la Montaña, pues probablemente nunca la olvide, ¿verdad? Y es por eso que dejan una huella profunda, que hizo eso precisamente lo que decía, que se compartieran y se compartieran hasta que personas como Lucas las toman y les dan ese toque personal, ese toque bello, que es propio de su ser. La voz como algo nuevo, que le frente al material parabólico es un 2.0, ¿verdad? La VH es 1 y Jesús se convierte en un 2.0, en donde lo lleva a otros niveles, ¿verdad? La forma en que Jesús nos presenta las parábolas es única, o sea, no la encontramos en ningún otro autor, en ninguna parte en la historia, ¿verdad? Las parábolas del Evangelio de Lucas están indisolublemente unidas a la vida, pero no solo la práctica de Jesús, a la praxis. Por eso son más que una enseñanza. Lucas las presenta como dichas por Jesús para justificar su compromiso con los pobres, con los cobradores de impuestos, con la gente que usted detesta, ¿verdad? Para ponerlo en términos actuales, entonces justifica el culto de Jesús con los violadores, con los vendedores de droga, con todas esas personas que hoy día, por ejemplo, los políticos corruptos, esas personas eran las que se daban a Jesús, y por eso es que Jesús escandalizaba a la gente. Ahora, como decía, hay otras palabras. Vamos a seguir hablando de esto. La parábola del buen samaritano, leída en la crítica del compromiso de Jesús con los cobradores de impuestos, es la revelación de una imagen de Dios que, como les decía, invita a que la persona creyente lo vea, vea entrega, refleja las tensiones, es muy importante, que rodean el ministerio de Jesús y cómo los fariseos entienden muy bien que Jesús rechaza la caricatura que hacía la diosa en el marco de un presente. O sea, es que solo ritualismo, esa vida que está llena de ritualismo, es paradójicamente negación de Dios. Por eso es que Jesús llamaba a los fariseos sepulcros en la verdad. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos. El asunto de ser cristiano, el otro día decía esto en una charla, y prácticamente en todas las charlas lo digo. Yo tenía un que fue Oblato del mundo, y él me decía: ve, Álvaro, ser budista es difícil, ser zoroastrista es igualmente difícil, pero ser cristiano, Álvaro, es imposible. Y es precisamente eso, encontrar entre el rito y la materialidad, entre la legalidad y la misericordia, entre el hecho y el acto, es algo que solo se logra a través de la acción del Espíritu Santo. Nosotros como seres humanos no podemos lograr ese equilibrio. Es la gracia de Dios la que nos permite llegar ahí. Es nuestra santificación, es la santidad que recibimos día con día que nos permite no solo efectivizarnos con. Entonces, eso es lo que vemos en esta parábola del buen samaritano. Porque Jesús ahí nos dice que los preceptos no podemos caer en el riesgo que lleguen a estar vacíos de amor, llegando a decirle o darle la espalda a Dios. Voy a leerle porque creo que es importante y voy a tratar de apurarme porque queda poco tiempo. Y la leo, yo sé que ustedes la han leído,
pero la leo porque para mí siempre es como la película de... Entonces, un doctor de la ley se levantó y dijo para tentarlo. Vea que nuevamente un doctor de la ley, probablemente un fariseo, se levanta y lo que quiere es tentarlo. O sea, eso es la Biblia que vive nuestro Señor. Que ese tiempo la gente con amor tiene enfrente al hijo prometido, ¿verdad? Al hijo de David, y es como que caiga. Dice él, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Vean esta pregunta es la pregunta que le hace es, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Casi nada, porque ¿qué es lo que estaba detrás de este señor? Este señor lo que veía es que este señor le predicaba al Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le predicaba a todos estos que hemos hablado, a los pecadores, a los publicanos. Y tú querías, ¿verdad?, que hacer ver o hacer de las que Jesús estaba. Él le contestó, nuestro Señor le contesta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees tú? Y éste le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, el doctor de la ley, queriendo justificarse, le dijo a Jesús, y hace la otra pregunta fundamental, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí podemos ver en estas preguntas que hace, cómo muchas veces el diablo hace el trabajo de Dios. Porque estas preguntas podrían o deberían ser parte del itinerario o parte de los cuestionamientos de un cristiano verdadero, ¿o no? ¿Cierto? Entonces dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores que, después de haberle despojado, le cubrieron de heridas y se marcharon, dejándolo medio muerto. Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Igualmente un levita llegó cerca de aquel lugar y al verlo también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje se llegó hasta él y al verlo se llenó de compasión. Se acercó y le vendó las heridas echando en ella aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él. Y a mi vuelta. Entonces Jesús le dijo a este maestro, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo, el que tuvo misericordia con él. Pues anda, le dijo Jesús, y haz tú lo mismo. Impactante. He leído de las cosas que he estudiado, que me he ido preparando para cada vez que me toca hablar de esta parte del buen samaritano. Hay algo que yo creo que el Espíritu Santo me reveló a mí una vez que en un curso que yo estaba llevando, y no, que hay un hijo pródigo, pero en realidad no es la parábola, y no, o que hay tantos mandamientos, pero no. Entonces, cuando escudriñé esta lectura, me di cuenta de algo
interesantísimo. Primero que todo, la pregunta inicial, la pregunta que lleva a todo lo demás es la pregunta es, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? O sea, que toda esta hilación que se da en esta palabra nos lleva a la vida eterna. ¿Y a quién pone Jesús como la persona que hace el acto que lo lleva a la vida eterna? Bueno, es como que si probablemente esto ya se los había dicho antes, si no, esto es importante. Es como si yo lo leyera en términos actuales. La persona es asaltada ahí y vuelve a hacer. Y un pastor protestante y se va, y por último pasa un Mahomet y hace lo que hace, pues, más o menos por ahí anda lo que es un samaritano para los judíos. Es un hereje que no se puede tocar. Toca a un samaritano y está diciendo que los judíos que pasan por ahí no hacen el mérito para casarse, si lo hace un hereje. ¿Ves? Entonces esto nos habla mucho de la misericordia de Dios y mucho de la humildad que nosotros debemos tener y de la forma en que nosotros le predicamos a los hermanos separados y a todos los paganos. Porque puede que al estilo de Gandhi, ¿verdad?, resulten siendo no cristianos más cristianos que nosotros. Entonces, en esta parábola, Jesús alaba y acepta el resumen de la ley que hace el escriba. Su respuesta es una composición de dos textos del Pentateuco, ¿verdad? Que yo los invito a que los busquen y los lean después, que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y Levítico capítulo 19, versículo 18. Sin embargo, Cristo, con la parábola del buen samaritano, agranda los horizontes de ese amor que se había empequeñecido en un ambiente legalista. El prójimo no es solo aquel con el que tenemos afinidad, sea de parentesco, de raza, de religión. Nosotros los ticos nos tenemos que preguntar qué tan prójimos son los nicas para nosotros. Los afrodescendientes. ¿Quién para nosotros? Porque como dijo Jesús, hacerle bien a quien se ama no tiene ningún mérito. Sí, que a través de Lucas, que todo aquel que necesita nuestra ayuda, sin distinción de raza, religión, debe ser tomado como nuestro prójimo. O sea, porque son del mismo Padre Dios. El mismo Padre Dios. Y es que aprovechar porque en el momento de la Fratelli Tutti, pues debe hacerse la mención. O sea, evidentemente todos somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios de una manera extensa, pero de manera concreta somos hijos adoptivos de Dios solamente los bautizados, ¿verdad? Los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, con la parábola de Jesús muestra, y el escriba así lo reconoce, que el cumplimiento de las normas legales nunca puede ahogar la misericordia. Se puede apreciar también que desde los primeros siglos la parábola se haya interpretado alegóricamente. Voy a decir lo que dice San Agustín. San Agustín comenta en muchos lugares, aparentemente a mí le encantaba esta parábola, y a él y a otros santos identifica al Señor con el buen samaritano.
O sea, muchos dicen que el buen samaritano es Jesucristo, que es el origen y la finalidad caída. De ahí también que el mismo Señor y Dios nuestro quiso llamarse nuestro prójimo, pues Jesucristo nuestro Señor se simbolizó en el que socorrió al hombre tendido, semivivo y abandonado por los ladrones. Ustedes, hermanos y hermanas, ustedes somos los que somos Satanás y por el mundo. Ustedes son filtrados, pero yo los amo, los cuido, los curo y les dejo un buen cuidado de amor y respaldo en las manos de la iglesia para que seamos salvos. Eso es tener, es entender, se me está cuidando a mí en este momento, es la iglesia. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, queridos hermanos y hermanas, para un judío la cuestión es clara. El que pertenece al pueblo escogido. Pero para usted, son todos. Entonces, vamos concluyendo. Creo que sí, es hora de ir concluyendo. Podemos decir que como una última reflexión, podemos decir que prójimo no es el que yo busco, sino es el que viene, el que está ahí, el que de pronto no vemos. Yo no sé si yo lo he comentado con ustedes, yo suelo hacerlo, pero yo no sé si ustedes han hablado cómo uno invisibiliza al necesitado, cómo rechaza instintivamente al cómo uno invisibiliza al indigente. Yo pasé por San José durante años cuando yo iba a marcar, o sea, yo me acuerdo que una estaba en San otra de San Antonio de Belén, y sobre todo cuando yo iba a San Pedro, a Sabanilla, yo tenía que pasar porque andaba a pie por todos, porque la parada de Sabanilla estaba por la caja y la parada de Pavas estaba por la caja. Entonces es más o menos 1,5 kilómetros, 1,200 kilómetros, y ese lugar estaba lleno de indigentes. Y yo pasé ahí durante, no sé, 5, 6, 7 años y nunca los vi. No me recuerdo, pero cuando me convertí y estando en la renovación, por un tiempo tuvimos la intención de ir a darles de comer todos los fines de semana. Me di cuenta que San José estaba lleno de indigentes. Entonces, porque muchas veces la persona que necesita de nosotros, ese prójimo que Dios pone en el frente nuestro, nosotros puede que involuntariamente seamos ciegos a él. Entonces, hacemos la misericordia. Concluimos esto diciendo que si se llamó a Marcos el Evangelio del Catecúmeno, porque su objetivo era provocar el acto de fe en Jesús, como Hijo de Dios, a Lucas se le conoce como el Evangelio del Testigo o del Evangelizador. Una de las razones es porque su estructura es como una formación gradual del cristiano a ser testigo y evangelizador. Ya lo vimos antes. Lucas enseña al cristiano a llevar la palabra a quien no cree, al pagar al pecador. Precisamente por esto Lucas sintió la necesidad de continuar hechos de ejemplos de catequesis y de evangelización en la iglesia primitiva. Y queridos hermanos y hermanas, como pueden ver, apenas me dio chance para ver el evangelio de Lucas, y si el comité o la comisión formadora me permite, estaría dándoles otra charla, si ustedes así lo quieren, también sobre los hechos de los apóstoles.
Ya con eso terminaría, haríamos una oración. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Ok. Entonces vamos a hacer una oración de despedida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una por San Lucas. Dios mío, llamaste a San Lucas para difundir con la palabra y con la pluma el Evangelio de Jesucristo, y como médico y apóstol lo guiaste para acercarse a los hermanos sufrientes y curarlos con sus enfermedades físicas y espirituales. Danos por su intercesión la fuerza necesaria para soportar con la mansedumbre de Cristo todas las pruebas de la vida. Glorioso San Lucas, que por tu intercesión siempre adaptamos nuestras vidas a aquello que escribiste en el Evangelio, gracias, impulso del Espíritu Santo, y con una fe firme a través de las obras, seamos testimonio del amor de Jesucristo, que como tú podamos sentirnos muy cerca de María, nuestra Madre del Cielo, y aprender de ella, de su vida, de sus virtudes y de su incondicional servicio a Dios. Señor Jesús, te reconocemos como Salvador, lleno de ternura y de misericordia, que tu amor lo llevemos a todos los hombres por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Lupita, que tenga una buena noche. Freddy, Amén. que esté muy Gracias. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. bien. Buenas noches, Lupita, Freddy, que esté muy bien. Dios los bendiga mucho. Buenas Chao. noches a todos, bendiciones. Gracias. Bendiciones, doña Patricia. Chao. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos, bendiciones. Un gusto. Álvaro, esa figuración de Jesús como un buen samaritano, es la primera vez que la oigo, me dejó impresionado. Sí, sí, muy lindo. Hey, fue San Agustín, ¿verdad? Hay que darle todo el mérito al hombre. Muy bueno, muy bonito, sí. Sí. Que esté muy bien, don Freddy. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.